Jin Zheng es el sexto príncipe de Xinchuan. Es hijo de una concubina llamada Madame y ha sido un príncipe desfavorecido todo el tiempo. Sin embargo, Jin Zheng es inteligente con una mente estratégica. Es cauteloso pero ambicioso. También ha estado sufriendo de problemas gástricos desde joven y se cree que es un hombre débil. Jin Zheng es quisquilloso con la comida. Li Wei. Li Wei es la hija de un funcionario de bajo rango de Sichuan. Sichuan es una región que practica la monogamia y la igualdad de género. Li Wei tiene una familia muy unida que se compone de sus padres y su hermano menor, Li Kang. Ella es una joven cálida y sincera. Li Wei es amigable y tiene buenas habilidades con las personas. También le encanta comer y es una entusiasta. Personajes secundarios. Jin Song, segundo príncipe. Jin Song es el príncipe mayor legítimo de Xinchuan ya que su madre es la esposa legal del gobernante. Se espera que sea el próximo señor de Xinchuan. Jin Song es arrogante y tiende a arrojar su peso cuando se trata de sus hermanos menores. También es un hombre egocéntrico y envidioso. Está casado con Zhao Fangguerreu. Zhao Fangguerreu. Zhao Fangguerreu es la esposa legal de Jin Song. Ella viene de Daichuan, que es una región rica en recursos naturales. Su familia posee la mitad de las minas de carbón de Daichuan. Zhao Fangguerreu es una mujer mezquina y rencorosa. Ao Jia viene de Yanchuan. Su madre es una concubina, por lo tanto, Ao Jia ha aprendido a sobrevivir como alguien en los peldaños más bajos de la jerarquía familiar. Como tal, Ao Jia sabe cómo planear para obtener lo que quiere. Ella aparece como cortés, sensata y culta. Ao Jia también es la vieja amiga de Li Wei y tiene la intención de ser la mujer de Jin Song. Jin Nan es el tercer príncipe de Xinchuan que prefiere mantenerse al margen de los asuntos del palacio. Mantiene un gran número de mujeres, pero todas son buenas amigas con un sentimiento compartido de desdén hacia él. Jinan es rico y bueno en los negocios, pero puede ser desvergonzado con un divertido sentido de autoimportancia, especialmente cuando se trata de sus interacciones con sus mujeres. Dong Haitang es la esposa legal de Jinan y proviene de Canchuan. Ella es una mujer amigable que también está cansada de las travesuras de su esposo. Se lleva muy bien con todas las concubinas de su esposo que incluyen a Bai Lu, Xuan Jian, Da Su y Xiao Man. Juntos, pensarán en diferentes formas de evitar el Jinan. Jin Hun es el cuarto príncipe de Xinchuan y subordinado de Jin Song que le dio un puesto en el Ministerio de Rito. Él aduló a Jin Song para ganarse su favor dado el estatus y el poder de este último. Está casado con Anon Seyuan. Jin Chi es el quinto príncipe de Xinchuan. Es un príncipe muy juguetón con un ojo errante. No tiene interés en estudiar y los asuntos de la corte, pero pasa su tiempo jugando con él. Sin embargo, Jin Chi es divertido e inofensivo. Se siente atraído por Ao Jia a primera vista, pero termina teniendo que casarse con Xiang Wanjing. Xiang Wanjing es una princesa de Danchuan, que es una región donde las mujeres gobiernan sobre los hombres. Ella es una dama dura con habilidades de lucha. También es feroz, directa y ruda. Pero Xiang Wanjing es honesto aunque poco femenino. Ella entabla una cálida amistad con Li Wei en el palacio. El señor de Xinchuan es el gobernante de Xinchuan y jefe. Un gobernante justo que evaluará todas las opciones para mantener la paz y la armonía entre las diferentes regiones. La señora de Xinchuan es la esposa oficial del señor de Xinchuan. También es la madre biológica de Jin Song, Kan Seong-woo. Song-woo es la hermana menor adoptiva de Jin Zheng. Fue criada por la madre biológica de Jin Zheng, pero se ve a sí misma como la futura esposa de Jin Zheng. Ella es obstinada y temperamental. Su Zhen es el mayordomo de Jin Zheng. Es leal a su maestro y conoce sus sentimientos más profundos. Dai Di es el maestro de los príncipes. Reconoce el talento y el intelecto de Jin Zheng. Por lo tanto, a menudo aconsejaba y ayudaba a Jin Zheng a tratar de llamar la atención del señor de Xinchuan. Xuan Jing es una princesa de Jinchuan y la única hija del gobernante. Ella es una mujer tranquila y dominante con sus propios pensamientos que odia ser forzada a hacer cosas en contra de su voluntad. Xuan Jing también es agudo y estricto. Después de una guerra entre las 9 regiones, Xinchuan salió triunfante. En una alianza de paz negociada, el resto de las regiones deben rendir tributo a Xinchuan periódicamente ofreciendo señoritas adecuadas para ser elegidas como esposas y concubinas de los príncipes Xinchuan. El sexto príncipe, Jin Zheng,
Es el más bajo perfil y menos favorecido entre todos los príncipes, pero el más inteligente y estratégico. Li Wei es uno de los candidatos reacios enviados a Xinchuan desde Yichuan para asistir al proceso de selección. Ella proviene de una familia bastante común ya que su padre es solo un funcionario de bajo rango en Yichuan. Sin embargo, ella no tiene interés en ser la esposa o concubina de un príncipe, ya que cree en la monogamia y la igualdad de género, que es la costumbre de Yichuan, que es diferente de la práctica de Xinchuan de favorecer a los hombres sobre las mujeres. Por lo tanto, Li Wei deliberadamente hace mal en fallar el proceso de selección. Pero Ginseng la elige en su lugar, ya que no quiere ser visto como usando su matrimonio para ganar alianzas políticas a los ojos de su padre. Debido a su mala actuación, solo podía convertirse en una concubina en lugar de una esposa oficial. Por lo tanto, Ginseng y Li Wei comienzan como compañeros de trabajo en lugar de una pareja casada. Ginseng tiene su propia agenda, mientras que Li Wei espera irse a casa eventualmente. Sin embargo, ambos comienzan a enamorarse el uno del otro después de un tiempo juntos. Justo cuando Li Wei decide quedarse y convertirse en la esposa oficial de Ginseng, se le decreta casarse con una princesa de Jinchuan. La nueva vida comienza a terminar, alerta de spoilers. New Life Begins tiene un final feliz. El señor de Xinchuan acepta dejar que Li Wei sea la esposa legal de Ginseng y también lo nombra príncipe heredero. La pareja toma sus votos en un templo en la ciudad natal de Li Wei y tienen su ceremonia de boda. A medida que el señor de Xinchuan pasa gradualmente a un segundo plano en la administración estatal, Ginseng apoya a Li Wei para reformar las viejas prácticas para permitir a las mujeres más derechos y libertad. Cambian la convención de selección de esposas a una selección de talentos para capacitar a las funcionarias enviadas desde las diferentes regiones. Li Wei y sus amigos se vuelven nostálgicos y ven la versión más joven de sí mismos en estas mujeres, ya que también fueron enviadas una vez para la selección. Hacia el final del drama, todos se reúnen para la celebración del Festival del Medio Otoño. Li Wei se encuentra en las primeras etapas del embarazo. Jin Chi y Xiang Wanjing tienen la intención de viajar a diferentes lugares. Jinan todavía está cortejando a Dong Haitang y sus otras mujeres y siendo intimidado en el proceso. Ao Jia dirige su propio negocio. La última escena es de ellos sentados en la azotea para admirar la luna mientras conversan con el deseo de que cada año subsiguiente sea mejor que el anterior. Cuando se reunió la pareja, Ginseng comienza a desarrollar sentimientos por Li Wei en el episodio 7. Cuando el gobernante Danchuan quiere casarse con él, le informa que ya se ha enamorado de Li Wei en el episodio 8. Sin embargo, Li Wei asume que Ginseng solo lo dice para evitar el matrimonio que lo frustra. Él la besa mientras está borracho, pero no pudo recordarlo al día siguiente. Li Wei se siente incómoda después del beso e insegura de sus propios sentimientos por Ginseng. Como Ginseng trata muy bien a Li Wei y la protege, gradualmente se siente conmovida por su gesto. Ginseng le deja claro a su madre que tiene la intención de actualizar a Li Wei de ser su concubina a una esposa legal. También se lo confiesa al final del episodio. Li Wei acepta convertirse en la esposa legal de Ginseng y quedarse con él en el episodio 11 después de pensarlo. Sin embargo, un decreto real obliga a Ginseng a casarse con Xuanxing. Como Xuanxing no está de acuerdo con el matrimonio y quiere el divorcio cuando la situación lo permite, Li Wei decide permanecer como concubina de Ginseng. Pero ella no quiere consumar su relación hasta que Xuanxing. Li Wei besa por primera vez a Ginseng y le dice que solo le gusta después de que se pone celoso del nuevo chef que contrató. Consumaron su relación en el episodio 37. ¿Hay algún triángulo amoroso? No, no hay triángulo amoroso involucrado, aunque Ginseng se ve obligado a casarse con Xuanxing, una princesa de Jinchuan. Xuanxing no tiene interés en el matrimonio al igual que Ginseng. Ella no quiere ser una mercancía en la relación entre los dos estados y tiene una ambición más alta que ser la esposa de alguien. Entonces, su objetivo es ayudar a Ginseng a ganar poder en la corte real lo antes posible para que luego pueda liberarla del matrimonio. Xuanxing incluso se convierte en la maestra de Li Wei para entrenarla para que pueda asumir las responsabilidades de una esposa legal en el futuro. Cuando llega el momento, Xuanxing le dice a Ginseng que quiere irse. Mientras que el señor de Xinchuan acepta concederles el divorcio, el padre de Xuanxing está en contra inicialmente. Solo acepta después de que Li Wei y Ginseng lo convencen de que Xuanxing está destinado a cosas más grandes. Xuanxing se convierte en la primera mujer oficial de Jinchuan. A Songwu también le gusta Ginseng inicialmente y sigue acosando a Li Wei por celos.
pero se da cuenta de que lo que siente por Ginseng es solo admiración. Conoce a un erudito cuyo nombre suena como el suyo. Es un plebeyo. Song-woo luego decide renunciar a su estatus noble para casarse con él. Shin-chi no pudo casarse con Aohya, a quien inicialmente se sintió atraído cuando Shin-son la tomó. En cambio, se le obliga a casarse con Xian Wang-jin, una princesa de Dan-chuan, que es feroz y ruda. Él pone de los nervios a Xian Wang-jin cuando le pide permiso para tomar una concubina y luego tiene que convencerla de que vuelva a mantener la armonía entre Xin-chuan y Dan-chuan. Por lo tanto, su relación está llena de disputas, aunque Shin-chi intenta mimarla después del incidente. La actitud de Xian Wang-jin comienza a suavizarse cuando Shin-chi es envenenada por comer la comida equivocada y todavía piensa en protegerla del riesgo de ser culpada. Aunque todavía discuten de vez en cuando, Shin-chi nuevamente defiende a Xian Wang-jin cuando su hermano menor la avergüenza. Él le dice que solo quiere que ella sea feliz. Xian Wang-jin descubre que puede llegar a amar a Shin-chi después de todo. Incluso comienza a ponerse celosa en el episodio 27 cuando su primer amor, Aohya, ahora es divorciado. En el episodio 28, ella decide quedarse con Shin-chi, aunque tiene derecho a divorciarse de él después de que haya sido degradado para ser un civil debido al malvado plan de Shin-son. Pero Shin-chi siente que ella está mejor sin él y la aleja en el episodio 30 al afirmar que todavía le gusta a Aohya. Luego, llegan noticias de que Xian Wang-jin está tomando otro esposo en Dan-chuan. Shin-chi corre allí para perseguirla. Aunque Xian Wang-jin todavía quiere una ruptura, todavía terminan viajando juntos por el mundo. Shin-seng tiene una relación distante con su madre, Madame E, abandonado por su madre durante su infancia y criado por niñeras. Después de la lucha de depresión de Aohya, Li Wei entiende por qué Madame abandonó a Shin-seng. También le explica lo que podría haberle pasado a su madre. Shin-seng escucha la conversación de Li Wei con su madre sobre su depresión posparto después de dar a luz. Madame se disculpa con su hijo por el pasado. Shin-seng no la culpa después de una mejor comprensión de la enfermedad. Madre e hijo se reconcilian después de la conversación sincera. Shin-an solo descubre que sus mujeres lo están engañando. Inicialmente, pensó que él es el que es estéril cuando ninguna de sus mujeres puede concebir. Sin embargo, estaban consumiendo píldoras anticonceptivas a sus espaldas, ya que lo encuentran despreciable. Cuando las cosas llegan a un punto crítico, las mujeres eligen dejarlo. Junto con Li Wei y el resto, abren un restaurante para promover el derecho de las mujeres al trabajo y abren un negocio. Shin-an finalmente descubre lo molesto y equivocado cuando está en el extremo receptor del mismo tratamiento por parte de su tío. Comienza a arrepentirse y quiere recuperar la confianza de su esposa y concubina. Aohya está embarazada del hijo de Shin-son. Pero no está feliz porque Shin-son la ha tratado mal y se deprime. Tiene planes de escapar con la ayuda de Li Wei, pero su madre la convence por sus propios motivos egoístas. Aohya luego da a luz a una niña en el episodio 24 ante la ira de Shin-son mientras espera un hijo. Ella cae en la depresión posparto y Shin-son la castiga. Posteriormente, intenta suicidarse pero se salva. A través de la solicitud de Shin-an, la dama de Xin-chuan emite un edicto para permitir que Aohya deje Shin-son. Shin-son también es engañado para permitir que Aohya obtenga la custodia de su bebé al darle la idea de que la carta natal del bebé es siniestro. Aohya luego comienza una nueva vida con la ayuda de sus amigos. Eventualmente, abre un puesto de cosméticos para ser su propia jefa. Shin-son es atrapado por falsificar billetes. Ha planeado causar problemas a Shin-seng, pero es Shin-chi quien es degradado.